Muchas gracias. Gracias, presidente. Señorías, el otro día nuestra diputada Noemí Santana le leyó unas palabras a la portavoz del Gobierno de las que ella hizo caso omiso. Así que las recupero hoy aquí, a ver si el portavoz del Partido Socialista tenemos más suerte y nos pueden explicar qué piensan ustedes de ellas. No queremos que España entre en la Alianza Atlántica por razones de seguridad, porque aumenta nuestro riesgo en caso de guerra nuclear, porque nos convierte en un país beligerante. No queremos el ingreso de España en la alianza porque nuestros problemas reales, los problemas de la crisis, del paro, de la educación, de la cultura o de la vivienda, nada tienen que ver en la preocupación de los ciudadanos españoles con este deseo de ingreso en la Alianza Atlántica. No queremos el ingreso en la OTAN porque nuestra dependencia de poderes extraños va a aumentar en todos los terrenos y, sobre todo, en el de las decisiones defensivas o militares. Muy actuales estas palabras. Yo personalmente las firmaría ahora mismo. Las pronunció Felipe González en este mismo Congreso en el año 1981, antes de cometer una de las mayores traiciones a nuestro pueblo y de defender el sí en el referéndum de entrada en la OTAN muy pocos años después. Por eso, señorías del Partido Socialista, algunas desconfiamos cuando escuchamos al presidente del Gobierno llenarse la boca con el no a la guerra. Porque igual que ayer el presidente del Gobierno dice por la mañana no a la guerra, va a liderar la Internacional Progresista Socialdemócrata Liberal por la mañana y por la noche sigue apostando por el rearme, por la permanencia en la OTAN. Manda 9 veces al ministro de Economía, ahora vicepresidente, a los Estados Unidos y mantiene las relaciones con los genocidas. Es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de la política internacional. Por el día, el señor de la paz y por la noche, el señor de la guerra. Ustedes han aprobado el mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país. En solo 2 años, este Gobierno ha duplicado el gasto militar, recortando 3.500 millones de euros en transición ecológica, en educación y en ciencia, alcanzando la que es la exigencia de Donald Trump y de la OTAN, llegar al 2% del PIB en gasto militar en el año 2025. Señorías del PSOE, cada euro que ustedes están destinando a gasto militar es un euro que no va a remunerar los permisos de cuidados, a educación, a sanidad y a vivienda. La defensa de la paz y la seguridad tiene que empezar, en primer lugar, en la casa de cada uno. Y el presidente, lamentablemente, tiene su casa sin barrer. En España no hay mayor seguridad que poder tener una casa. Y, lamentablemente, vivimos una emergencia habitacional sin precedentes. Familias enteras hacinadas en habitaciones, personas que tienen trabajo viviendo en caravanas, jóvenes y no tan jóvenes que no se pueden independizar, parejas que no se pueden separar, personas mayores que tienen que entregar la vivienda de toda su vida para poder pagarse una residencia. Señorías, si ustedes dicen no a la guerra, entonces tienen que decir también no al rearme, porque decir no a la guerra y sí al rearme simplemente no tiene sentido. El señor Sánchez dice no a la guerra, pero sigue colaborando con el genocidio que Israel está perpetrando en Palestina. No solo ustedes no han suspendido legalmente ninguno de los contratos de compra de armas por más de 1.000 millones de euros desde que comenzó el genocidio, sino que ustedes aprueban un embargo de armas fake y lo primero que hacen es activar la cláusula de escape para que Airbus pueda seguir comprándole material militar a Israel. Por no hablar de todas esas cargas, de todo ese armamento que ha pasado por nuestros puertos y por nuestros aeropuertos mientras ustedes miraban hacia otro lado. El presidente pide que se suspenda el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel y, sin embargo, es incapaz de romper las relaciones comerciales, económicas, deportivas, culturales que España tiene con Israel, que es algo que está 100% en su mano. No fueron ustedes capaces ni siquiera de impedir que el equipo israelí participara en la Vuelta Ciclista a España. Una vez más, la gente organizada tuvo que hacer lo que el Gobierno no hace.
El presidente dice no a la guerra, pero ustedes gastan 20 millones de euros en el programa Gotham de la empresa Palantir, la empresa que es un arma de destrucción masiva tecnológica, que es uno de los mayores riesgos de nuestras sociedades, una empresa fascista cuyos jefes nunca van a mandar a sus hijos a la guerra, pero están dispuestos a que los hijos de todos nosotros acaben muriendo en una. El presidente dice no a la guerra y, sin embargo, mantiene abiertas las bases norteamericanas de Rota y de Morón. Suspenden ustedes el uso de Rota y Morón para ataques directos a Irán. Pero entonces, señorías, ¿por qué no impidieron ustedes el uso de Rota y Morón desde el primer minuto del genocidio en Palestina? ¿Hay acaso alguna intervención militar ilegal de esas que lanza Donald Trump por todo el mundo que sí les gustaría que utilizaran Rota y Morón para participar en ellas? Desde luego, a mí no me gustaría que nuestro país participara en ninguna. Por eso, no tiene ningún sentido que Rota y Morón sigan abiertas. Hay que sacar al ejército norteamericano de este país y hay que cerrar las bases norteamericanas de Rota y Morón por el derecho internacional y también por nuestra soberanía. Y miren, ninguna de las personas menores de 58 años que viven en España hemos votado la pertenencia de nuestro país a la OTAN, en torno al 80% de la ciudadanía española. Este fin de semana, el presidente organizaba una gran conferencia cuyo lema era defender la democracia. Pues bien, aquí tienen su oportunidad. Denle la palabra a la gente, apuesten de verdad por la democracia, denle la palabra a la gente y que podamos saber ¿qué piensa la gente de que nuestro país forme parte a nivel geopolítico del mismo equipo que Donald Trump, que es la OTAN, que es una organización criminal para mantener la supremacía de Estados Unidos en todo el mundo? Convoquen ese referéndum y, si no están dispuestos, por lo menos no hagan campaña con la palabra democracia, porque a la democracia no se declama, señorías, se ejerce. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Belarra. A esta iniciativa no se han presentado enmiendas, por lo que procede a abrir el turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. Eskerrik asko, presidenta. Arratsalde-on guztioi, señorías. El Grupo Parlamentario Vasco, el Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, comparte sin matices el no a la guerra. Siempre hemos rechazado la guerra como instrumento para el logro de objetivos políticos. Siempre hemos defendido unas relaciones internacionales basadas en reglas, basadas en normas, unas relaciones internacionales con instituciones, unas relaciones internacionales basadas en el multilateralismo, unas relaciones internacionales en las que las diferencias se gestionen con el diálogo, la negociación y el pacto. Pero, señorías, la historia nos enseña, y hoy en día tenemos buena muestra de ello, que la seguridad duradera no se basa solo en la diplomacia, sino que también debe apoyarse en una capacidad de fuerza disuasoria. Fuerza orientada no a la agresión, sino a la disuasión, porque la capacidad de una defensa fuerte disuade a posibles agresores y garantiza la paz mediante la capacidad de proyectar, como les decía, fuerza si es necesario. Idea esta que se resume en la paradoja latina: si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Máxima latina, señorías, que creemos no se contrapone con, a veces, como a veces se sugiere, con el si vis pacem para pacem, si quieres la paz, prepárate para la paz, sino que ésta juega como principio que modula y condiciona o en el que flota aquella otra máxima latina. Porque, señorías, la neutralidad no es una condición que se elige,
la realidad también nos enseña que tiene que ser consentida por el potencial agresor y solo, exclusivamente, desde la consideración de sus propios intereses. Y en este marco, señorías, de comprensión de la realidad y del tiempo que nos está tocando vivir, consideramos que la inversión en seguridad y defensa es tan necesaria como la inversión en estado de bienestar. Son hoy en día caras de la misma moneda, como igualmente necesario es la pertenencia a estructuras que proyectan una capacidad disuasoria de fuerza, insisto, no orientada a la agresión, sino a la disuasión, como también es una necesidad perentoria coadyuvar a que la Unión se dote lo más pronto posible con capacidades disuasorias suficientes para proyectar seguridad a la par que contribuir a la paz mundial. Por lo dicho, por lo expuesto, señorías de Podemos, el no a la guerra de nuestro grupo parlamentario vasco, de nuestro partido político, no nos conduce a las propuestas de su moción. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Iñárritu García. Presidenta, señorías, desde Euskal Herria Bildu compartimos el fondo de la moción que trae hoy el grupo de Podemos, y es cierto que la situación mundial de tensionamiento, de agresiones unilaterales, de violación del derecho humanitario y también del derecho internacional, pues nos preocupa, nos alarma y creemos que hay que denunciar la situación que se está dando. Y de igual forma creemos que el Gobierno, en este caso el Gobierno de España, tiene que tener una actitud activa, que es cierto que en muchos casos la está teniendo y es innegable además que el presidente Sánchez particularmente está teniendo un protagonismo a nivel internacional, pero ello creemos que tiene que traducirse también en medidas concretas en todos y en cada uno de los conflictos y llevando al fondo en eso que se suele decir, ¿no?, en ocasiones por parte del Gobierno, ¿no?, la autonomía estratégica de la Unión Europea que compartimos, pero creemos que hay que fijarlo sobre un papel y hay que tomar medidas mucho más concretas como sí toman con otros asuntos. Miren, uno de los motivos del tensionamiento internacional es innegable que está siendo cometido por la administración Trump. Lo vimos en Venezuela, lo hemos visto en Irán. De igual forma estamos viendo el boicot, la presión, el embargo que está desarrollando, que está llevando a cabo contra el pueblo cubano. De igual forma lo hemos visto con las amenazas contra Groenlandia, un territorio perteneciente a un Estado de la Unión Europea, como es Dinamarca. Un hecho, o unos hechos, mejor dicho, a todas luces intolerables. Además, acompañado de amenazas, de aranceles, de imposiciones de gasto en defensa a aliados de la OTAN. Y claro, si tenemos en cuenta que ese Estado es el primer Estado, el Estado más fuerte de esa alianza, pues sí creemos que todo esto debe llevar a una reflexión, como decíamos antes. ¿Es la autonomía estratégica la solución? Pues creemos que debe ahondarse en ella. Lo que es un sinsentido es seguir defendiendo la pertenencia a la OTAN y no hacer una reflexión de fondo. Miren, Euskal Herria, el pueblo vasco, ya dijo hace 40 años no a la OTAN. No nos hace falta a nosotros y a nosotras otro referéndum. Ya lo dijo el pueblo vasco alto y claro, somos el pueblo de Gernika. No aceptamos esa alianza hace 40 años y no la aceptamos ahora. Ahora bien,
si se diera un referéndum, seguiríamos insistiendo en lo mismo. De igual forma, no solamente creemos que es absurdo el 5% de gasto en defensa, como defiende la administración Trump, también nos posicionamos en contra del aumento al 2% que ha defendido este gobierno. Creemos que en lo que se debe invertir es en diplomacia, en negociación, en cooperación internacional. Esto es en prevenir los conflictos y utilizar la negociación y el diálogo para resolverlos y nunca la guerra y el conflicto. Me gusta y reconozco que está bien traída la propuesta que hacen, ¿no? de recoger aquel artículo de la Constitución de 1931 en su artículo 6, ¿no? Cuando decía que no acudirá a la guerra como política nacional, una copia de la declaración de Brian Kellogg de 3 años antes de esa Constitución, pero es cierto que nosotros, en Euskal Herria Bildu, como formación independentista, pues bueno, esto de fomentar la inclusión de un artículo en la Constitución española, nos guste más, como es este caso, o nos guste menos, como puede ser en otros, pues nos queda un poco al margen, porque es cierto, y hay que reconocerlo también, señoras y señores de Podemos, que esta moción, que ya digo que compartimos el fondo, pero que está escrita desde un punto de vista muy hispanocéntrico, muy de Madrid. A nosotros y a nosotras nos queda un poco lejana. Y ya digo que compartimos el fondo, pero que la redacción y las propuestas que hace pues nos quedan un poco, nos quedan lejanas, digo, compartiendo el fondo. Y sin más, decir que apoyaremos la moción. Muchas gracias, eskerrik asko. Muchas gracias, señor Iñárritu. El grup parlamentari Junts per Catalunya té la paraula el senyor Gavin Ibáis. Bona tarda, senyors i senyors diputats, senyora presidenta. Aquesta moció del grup de Podemos, amb 4 punts, demana, en el seu primer, convocar un referèndum sobre la permanència d'Espanya a l'OTAN. I ja que ells han fet una referència al senyor Felipe González de fa 45 anys enrere, jo em permeto la llicència de dir d'entrada no. Només llegint el primer punt ja nosaltres diem d'entrada no. Sí que és veritat que avui debatem una moció en un context crític. L'augment dels conflictes bèl·lics del món, inestabilitat creixent, el desmoronament del món basat en regles que coneixíem de no fa gaire, i des de Junts volem dir clar des del primer moment, no avalem tot això que està passant. No ho avalem, no som acrítics, no ens agraden molts dels fets que veient ni la manera de com es produeixen determinades decisions a escala internacional. Entre altres coses, perquè es prenen de forma unilateral i, entre altres coses, perquè es prenen en forma d'agressions militars i violentes que provoquen morts de civils, danys i víctimes, també víctimes de cooperants i de personal d'assistència de les víctimes per part d'organitzacions neutrals i independents, i a més perjudica també a la gent d'aquí, a l'economia d'aquí, al cost de l'energia i a tantes altres coses. No és admissible el que estem vivint. No ho compartim. Però la resposta a aquesta situació no pot ser la ruptura unilateral d'aliances estratègiques, des del nostre punt de vista. La moció que presenta Podemos planteja una proposta aparentment contundent, però que és profundament irresponsable la nostra manera de veure. Abandonar aliances, trencar estructures multilaterals, com si en matèria de defensa es pogués anar per lliure. No és realista ni responsable. Quan el món democràtic clama pel retorn a la multilateralitat, vostès proposen sortir d'una organització multilateral de primer ordre. La seguretat avui és compartida, és interdependent. Cap país europeu pot garantir la seva seguretat en solitari.
I nosaltres no estem aquí per fer discursos fàcils, estem aquí per dir el que pensem que és la veritat. La veritat és que el món no és més segur si trenquem aliances defensives. És al revés. Trencar aliances no ens fa més forts. I, per cert, ens agradaria poder parlar una miqueta de l'OTAN. Parlem de l'OTAN. Què és l'OTAN? L'OTAN és una aliança defensiva, no agressiva, i es basa en la força de dissuasió. Evidentment que estem allunyats del seu posicionament, està clar. Per vostès la dissuasió és provocar guerres. No, perdoni. Cap dels conflictes bèl·lics que hi ha ara els ha provocat l'OTAN. Un moment, señor Gavín. Por favor, señores diputados y señoras diputadas. Silencio. Quan vulgui. Gràcies. Una organització amb una estructura civil i una militar, amb 32 països membres, que prenen les decisions per consens. Són conscients vostès d'això? Que prenen les decisions per consens. Qui hi ha dins l'OTAN? Hi ha el món democràtic occidental, el que basa els seus principis en la democràcia i en el respecte als drets humans, amb tots els defectes que vostès vulguin. Com els he dit, l'OTAN no ha començat cap d'aquests conflictes que hi ha ara, ni un de sol. Al contrari, els països més avançats d'Europa i del món, els que la gent de Junts ens hi volem emmirallar, els del nord d'Europa, i jo em permeto dir que també Catalunya és un país que s'emmiralla en aquests països, com Suècia i Finlàndia, han demanat l'entrada a l'OTAN quan s'han vist amenaçats per Rússia veient la invasió d'Ucraïna, perquè hi hagi una defensa compartida. És més, l'OTAN és també un model d'eficiència perquè els recursos en defensa siguin compartits i un exemple de solidaritat. Doncs es basa en que si s'ataca un dels seus membres, els altres els ajuden a defensar-se. És més, necessitem més defensa europea i més compartida i més forta i més ambiciosa. Per cert, tot el que fa olor als Estats Units per vostès els genera molts problemes. Però no els veig tan motivats amb l'imperialisme violent de Rússia amb la invasió d'Ucraïna que ha generat tants morts civils, ni tampoc amb el tancament en camps d'ensinistrament dels uigurs per part de la Xina o la invasió i la colonització del Tibet, entre altres coses. Deu ser molt progre anar contra els Estats Units, però no deu ser progre anar contra Rússia o contra Xina. Potser és això, Des de Junts defensem una política d'aliances forces basades en normes, en valors, en diàleg, i per això no compartim aquesta moció. El món no està per eslògans. I aquí sí que els dono la raó. L'eslògan de no a la guerra del senyor Sánchez és hipòcrita, perquè com vostès diuen en un punt de la moció, el senyor Sánchez diu no a la guerra, però no tanca les bases americanes. Doncs bé, el món no està per eslògans. Junts està per decisions responsables. I avui votar en contra d'aquesta moció és actuar amb responsabilitat. I si volen fer referèndums, per cert, nosaltres en volem fer un sobre la independència de Catalunya. Moltes gràcies, senyor Gavín. Pel grup parlamentari republicà té la paraula el senyor Álvaro Vidal.